¿Cómo están todos? Bienvenidos a Entrevistas Singulares. En esta oportunidad nos acompaña la grata presencia de Ana María Flores Núñez. Ella es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia en docencia universitaria e investigación intercultural bilingüe. Especialista en el área de humanidades y literatura, se desempeña como docente a tiempo completo en la Universidad San Ignacio de Loyola desde el año 2014. También tiene cátedra de pregrado y posgrado en diferentes universidades de Lima. Dentro de su producción literaria y artística se encuentran los poemarios Liturgia para un poeta, este es de Lucerna Editores en el año 2009, Polifonía de Navegantes en Lucerna Editores 2011, Caligramas de Arena, Lucerna 2013, Seques, Editorial Altazor, año 2021, acaba de salir. Tuvo la dirección de la revista cultural Lego, editada en la ciudad de Arequipa, entre los años 2002 al 2006. No lo dice en su reseña, pero también pinta. Y durante más o menos un año tuvo una pizarra en la oficina llena de una imagen bellísima que felizmente nadie tocó durante un buen tiempo. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Maurito, gracias. Me hiciste acordar de mi pizarra, preciosa. Me tardó un par de meses en culminar, pero después sí me tuvieron la gentileza de pedirme que por favor la borre. Tuve que borrarla, pues está hecha con plumones de pizarra. Sí, Sí, estoy muy bien, feliz de acompañarte. Ya, ¿y es cuánto tiempo? Mira, me hizo acordar también desde el 2014 que nos conocemos en San Ignacio. mm, Ya es bastante tiempo de amistad y de buena charla, ¿no? De buena charla en la universidad, de compartir cátedras similares juntos en el curso de lenguaje. Y contenta de compartir contigo aquí un poquito de nuestras experiencias y de nuestros gustos, ¿no? Porque tú también tienes esa inclinación artística, literaria, de la cual muchas veces hemos conversado, no solamente dentro de las cátedras que tenemos a cargo, sino también fuera, ¿no? Que así eso es. es lo más bonito y es lo más interesante. Sí, en San Marcos tenemos el famoso patio de letras, ¿no? Pero en nuestro caso era un café, era una oficina, era una mesa con dos sillas simplemente y ahí estaba, ¿no? Estaba el lugar. Y eso me parece excelente porque desde que te he conocido he tenido esa impresión de que tú generas un espacio, ¿no? Me acuerdo que en tu sitio de trabajo había siempre elementos que te caracterizaban. Los famosos cuyes, ¿no? Con ropita típica, la pizarra, los adornos, la pizarra de corcho con poemas, ¿no? Con caligramas. Y eso dice que dentro dentro del espacio que tú generas está tu corazón y también está Arequipa, ¿no? Cuando vean la entrevista, la gente va a ver la bandera de Arequipa ahí eh, encabezando, ¿no? Encabezando la portadilla. Anita, me estabas comentando que tenías una impresión enorme así cuando hiciste el test de personalidad. Te has transportado a muchas épocas, a muchos lugares. Te ha salido ENTJ, ¿no? La comandante, como decimos por aquí. ¿Qué te parece? No, ha sido terrible. Primero porque ha sido un tema que, mira, con cuántos años que nos conocemos en la docencia y de amistad, nunca habíamos tocado, ¿no? Mm, Te comentaba y te decía que es muy particular porque uno no hace un test de personalidad, uno puede saber cierto tipo de características que tiene, que a veces suele ser agradable para algunas personas y para otras no. Creo que no es novedad en el medio en que nos hemos movido mucho tiempo, que yo soy una persona recontra extrovertida, que me gusta, como te dices, delimitar un espacio de trabajo y ambientarlo de acuerdo a los elementos que a mí me atraen y me gusta, como puede ser la poesía. Yo tenía que pintar, le tengo un terror al vacío, tenía que pintar esa pizarra que estaba ahí porque me parecía que tenía que estar llena de algo que puede inspirar en el momento de ingresar a trabajar ahí y estar bastantes horas, ¿no? Entrábamos, bueno, yo en ese entonces tenía un horario muy particular porque entraba casi a las 12, a mediodía casi, sí, sí. y de ahí me quedaba hasta las 11 dictando clases en CEPEL, 11 de la noche, Ujú. y eso ameritaba que tenía que realizar un montón de trabajo administrativo que teníamos, pero también por otro lado el desarrollo de las clases y programación de ciertos proyectos que estaban por ahí pendientes, ¿no? Y entonces pasábamos mucho más tiempo en la oficina que en casa. Mm.
Y no es una sorpresa de que sí, como tú muy bien has observado, que todo el mundo me molestaba porque quizá era de las profesoras o de los profesores que tenía el espacio bien delimitado y bien fijo, con los libros, con lo que a mí me gustaba, porque era como irnos dando un poco de horario de tiempo. Tampoco era novedad que siempre he sido una persona muy directa y muy frontal en la universidad, ¿no? Bueno, y cuando tú me has dado el test de personalidad, a mí me has hecho viajar a varias épocas de mi vida porque, claro, terminas observándote hacia adentro, ¿no? Y como yo te decía, me resultaba curioso porque recordé en ese entonces un libro en el cual yo tenía mucha inclinación cuando estudiaba filosofía en San Agustín, en Arequipa, que era el discurso del origen de la desigualdad de los hombres de Rousseau. Y ahí es algo curioso, ¿no? Porque Rousseau planteado decía que, bueno, el gato nace siendo gato y sabe cómo vivir como gato y a lo largo de su vida nunca se cuestiona el por qué es gato, ¿no? Si le das un plato de alpiste al gato, el gato no lo va a comer así de simple porque no está destinado para hacerlo. Y lo que no sucede con el individuo, con el sujeto, ¿no? Todas las personas o los seres humanos nacen, digamos, con una especie de instinto, ¿no? Y este instinto lo lleva muchas veces a no sentirse conformes con su naturaleza y por eso van en busca o persiguen a ese algo para poderse sentir bien, ¿no? Quizás sea por eso que el gato nos mira con cierta superioridad porque él no tiene este tipo de dilemas, este tipo de dudas en su vida. Y entonces, una de las características que sale del comandante es que es una persona perfeccionista, ¿no? Y también muy selectiva con el medio, con las personas que los rodean. Yo quiero tomar esta idea del perfeccionismo no con una idea de hacer sentir mal a las personas, a los individuos, a los sujetos. Creo que ese perfeccionismo va un poco en esta postura aristotélica, ¿no? Aristóteles decía que la excelencia en sí mismo tiene que ver con esta perfección, ¿no? Este tipo de felicidad. Cuando uno es feliz, busca estos elementos de perfección que lo ayudan a desarrollarse de una manera plena, ¿no? Y yo creo que es eso, porque en las cosas que nosotros realizamos, y si nos sentimos plenamente, vamos a querer que salgan de forma positiva y correcta y buena. Y eso es un poco la postura. Y por ahí, buscando esa idea de felicidad, también me hiciste recordar mucho un libro que yo compartía con mi padre, que era La Odisea, ¿no? Y yo siempre me cuestionaba en la Odisea este camino de Ulises para poder llegar a Ítaca, ¿no? Este castigo que le dan, ¿no? Son 7 años, se queda con Calipso, pero qué tal castigo, ¿no? O sea, está Dios, o sea, no tenía todo, era feliz, pero sin embargo en la noche salía y lloraba y recordaba a Penélope, quería ir a Ítaca. Sí. Y bueno, cuando ya le dan la noticia, ¿no? Calipso le dice, bueno, ya te tienes que ir, pero antes de que te vayas, te voy a hacer esta propuesta, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar la inmortalidad, ¿no? Vas a ser joven siempre si es que te quedas conmigo. Y hay una frase ahí que es muy interesante y que particularmente me hiciste recordar con este test, ¿no? Ulises responde y dice que prefiere vivir una vida de mortal en un sitio que sea realmente cierto que vivir una vida de Dios en un sitio que sea errado. Y Mm. entonces, eso es lo que él responde, ¿no? Y claro, nosotros, en este caso, con esta personalidad que yo tengo, creo que yo sí he encontrado mi Ítaca, ¿no? Y la Ítaca termina siendo para mí este trabajo que yo hago con la pintura, con la poesía, con la docencia, y es una transformación, ¿no? Y entonces en esa transformación yo encuentro mi felicidad, encuentro mi perfeccionismo, porque yo no podré cambiar muchas cosas que puedan existir en nuestro país, yo no puedo cambiar el complejo, no puedo cambiar el prejuicio, pero creo que también es algo que comparto contigo, que es este tipo de apasionamiento que nos da cuando entramos a un salón de clases, ¿no? Si yo no puedo cambiar el Perú, no puedo cambiar mi país, pero sí lo puedo hacer a través de una cátedra. Y entonces creo que por ese lado va mi idea de perfeccionar, ¿no? Por ese lado va mi idea de ser feliz en ese sentido y de rodearme de gente y de personas que aporten, ¿no? Hace un momento también comentábamos y te decía
que no me podría yo rodear de personas que estén en el plan de las víctimas, no decir, ay, que esto no funciona, con esa idea de pesimismo, porque no me caracteriza mi forma de ser eso, no me funciona como para salir adelante. Y todo eso ha hecho tu tesa, es como irme, has hecho que yo regrese y me dé cuenta que quizás sí, pues soy así por estas razones, porque cuando uno está en un lugar que termina siendo positivo y se rodea con este tipo de gente, lo único que quiere tener más en la vida es este tipo de filia, ¿no? Este tipo tan particular que hablaba Aristóteles, este tipo de reconciliación con nuestro propio medio, ¿no? Entonces creo que esta postura aristotélica termina siendo interesante porque no voy a estar como la postura platónica en la idea del deseo, ¿no? Si deseo y no lo quiero tener, lo puedo tener y cuando lo tenga ya lo dejo ir, sino creo que la filia de Aristóteles para esta forma de vida en la que nosotros llevamos termina siendo interesante porque voy a amar las cosas que ya tengo y ya no voy a estar a expensas esperando quizá no a amar aquel carro que yo quisiera comprar o aquellos alumnos que a mí me gustaría tener, ¿no? O desear ese libro que quisiera escribir, sino estando en paz con mi medio y buscando ese tipo de reflexión constantemente con las personas que realmente les interese compartir, ¿no? Y con los años creo que eso nos va dando también mayor madurez y mayor fortaleza, ¿no? Eso ha hecho tu test. Mío. El test que has mandado, porque Este que ¿no? ha mandado, sí, ese test ha cambiado muchas vidas, creo, porque les ha brindado cierta, creo que en algún sentido ha brindado cierto alivio, pero ese alivio ha venido también acompañado de algún tipo de zozobra, ¿no? O de cuestionamiento, o quizás de algún tipo de angustia en algún momento dado. Que yo toda la pandemia me la pasé también buscando algún tipo de respuesta. La introspección es algo que es muy común cuando están todos reunidos. Siempre estoy así mirando, y de cuando en cuando tú ves que yo participo y cuando participo no me callo. Pero luego me vuelvo a callar, ¿no? O sea, digo un bloque y luego me callo y luego desaparezco y entran los extrovertidos como tú, en realidad, ¿no? Porque ese es el detalle. Ustedes son quienes conducen, manejan, ¿no? Están en vitrina y eso es bueno, eso es muy bueno, justamente porque creo que todos somos necesarios en algún momento. Y esa imagen que tú me has dado me ha hecho recordar a dos cosas muy puntuales. Una, cuando me contaste que una vez estabas caminando por los techos por un gato, de niña, ¿no? Entonces yo decía, esta niña se corre el riesgo, le puede pasar cualquier cosa, se puede caer, pero no por el gato, ¿no? O sea, porque ya tenía el gato al frente y tenía que ir por el gato. Y la segunda imagen que me has hecho pensar es en Seques, que era un proyecto que tú lo tenías ya bastante tiempo, estaba muy bien trabajado, era un trabajo, yo creo que es un trabajo de nivel internacional, me parece, y de mucho valor social y cultural, ¿no? Que es esta propuesta de bilingüe de cuentos contados por niños, ilustrados hermosamente, y que lo has seguido ahí, lo has seguido ahí, lo has seguido ahí, cuando yo veo que el 90% de las personas abandonan o ni siquiera se plantean un proyecto de esta envergadura, pero tú no solamente lo has continuado a pesar de una serie de dificultades, sino que lo has terminado y lo estás presentando ya por segunda, tercera vez, cuarta Tercera vez, vez. tercera vez, Tercera. ¿ya? Entonces, la mayoría también de los que presentan se conforman con una sola presentación, pero es un tremendo proyecto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que esa idea de tener a alguien que quiera buscar la perfección, que quiera encontrarse con gente que esté alineada con ese proyecto y que con la que tú puedas avanzar, me parece fantástica, me parece genial. Eh, sí, o sea, es cierto. Creo que, a ver, el recuerdo de niña, yo es también algo particular, porque
yo como me he educado, en casa eran todos niños, yo era la única niña en casa, o sea, eran dos hermanos, mi padre, mi tío y bueno, mi mamá, y la única niña era yo. Aparte, con la familia que éramos más pegados era con el lado de la familia materna, y en la familia materna todos eran niños. Y entonces esto era una forma de sobrevivencia. O me alineaba a ellos, o no jugaba, o no me divertía, o me la pasaba súper mal, ¿no? Y era algo que mi padre también me decía, piensa, ¿no? Tienes que pensar, porque si te vas a poner a llorar, nunca vas a jugar, nunca vas a hacer nada, porque te vas a quedar ahí pensando en que nadie quiere jugar contigo y vas a sufrir terriblemente. Y tenía razón, pues, ¿no? Entonces empezaba mucho a razonar. Entonces, ¿cómo hago? Y entonces, en ello, bueno, varias veces, pues sí he tenido una serie de accidentes muy particulares, pero tampoco es novedad, como ustedes saben, que me encantan los gatos, me parecen animales formidables, ¿no? Y yo tenía mi gata siamesa, pero era una gata pues andariega, ¿no? Totalmente terrible. Y yo iba detrás de la gata persiguiendo porque tenía temor de que se vaya. Y a esta gata le gustaba, no la había esterilizado y le gustaba parir en los techos. Entonces yo no medía el peligro, ¿no? Yo tenía que traer a mi gata con sus hijos y ver cómo sobrevivía, pero también es, creo, parte de la personalidad, insistir, buscar y no permitir que algo se pierda. Algo similar pasó con Seques, ¿no? Mm. Esta investigación que ha llevado bastante tiempo porque en realidad se trabaja con chicos becarios que llegan de las zonas más alejadas de nuestro país y que son instauradas en una universidad privada y que de alguna manera tienen una perspectiva muy distinta y muy particular de concebir el mito, ¿no? Porque ya no es un mito que es narrado por las personas adultas de una comunidad, sino son mitos narrados por jóvenes que están insertados en un proceso de la tecnología y de la aldea global. Entonces ahí este tipo de cosmovisión va cambiando y termina siendo totalmente novedoso porque genera un tipo de análisis desde una postura bilingüe y también desde una postura no tan tradicional como siempre se ha observado. Para mí fue totalmente novedoso, fue realmente un trabajo largo y arduo porque había muchos peros para poder sacar esta investigación hacia adelante. Me llevó tiempo, traté de pedir auspicios, pero era complicado, siempre sabemos que así es el arte. Y luego a las finales terminé decidiendo que se publicaba de manera privada, ¿no? Gracias también a buenos amigos que tengo por allí, la oportunidad también con Willy, con Altazor, de poder sacar el libro fue una buena alternativa, creo, porque Willy también tiene un proceso de trabajo particular en las ferias de libros que se hacen, ¿no? Ujú. Entonces descentraliza mucho esa idea de la producción solo en la capital, sino que se instaura realmente en varias provincias del país. Y eso es importante, ¿no? Quizá por eso es que sé que se está paseando. Y se está paseando porque justo fue la feria en Ayacucho, presentamos el libro en Ayacucho, y ahí los arequipeños se pusieron celosos y dijeron, ¿cómo es posible que tú siendo arequipeña primero vayas a Ayacucho y no vengas acá a tu tierra a presentar el libro? Y entonces, para evitar este tipo de discordias, hemos decidido presentar el libro en Arequipa y se va a presentar el 13 de noviembre. Invitados todos en el Café Lutrex, 6 y 15 de la tarde. Vamos a estar reuniéndonos ahí, vamos a tener ahí a una mesa de honor, nos acompaña Carlos Arturo Caballero Medina y también Juan Pablo Torres Muñiz. Y va a ser interesante, va a ser bonito poderlo hacer en mi ciudad, ¿no? No hay mitos de mi ciudad, pero creo que es una perspectiva muy particular también de observar el trabajo, la investigación ya de otro nivel, ¿no? Y como dices, da para más porque creo que si este libro llega a ser analizado, se puede seguir trabajando en realidad varios papers, varias alternativas también allí, porque es como decir, es colocar una primera piedra para todo aquel que desee observar y ver un panorama del mito ya desde esta idea de la tecnología o desde la aldea global, ¿no? Está buenísimo. Eso termina siendo FX. Uh Sí, -huh. sí. Y bueno, han escogido creo que una buena fecha porque están a mitad de mes
Me parece que cae día sábado, si no me equivoco, porque Es viene... sábado, sí, sí, es sábado, eh, sábado. y la gente que puede ir en avión, ahora los pasajes están un poco más cómodos, ¿no? Ya casi todo el mundo está vacunado, así que aprovechen, aprovechen para ir. Claro. Este, Acompañen. sí, o sea, es una gran cosa lo que están haciendo y me parece fantástico que vaya reactivándose la cultura, que probablemente ha sido una de las industrias más golpeadas, ¿no? Durante la pandemia, que ya se pueda hacer cosas, que ya se pueda reactivar este movimiento y que la gente se dé cuenta yo creo que mucha gente se ha dado cuenta del valor enorme que tiene la producción artística, la producción editorial, ¿no? Las manifestaciones culturales, que no solamente la industria cultural misma, sino también incluso las mismas comunidades, ¿no? Muchos museos habían cerrado en pandemia. Tengo entendido que incluso ha habido, los que no han cerrado definitivamente han tenido reducción de personal en museos nacionales, ¿no? Ahora que estaba haciendo este trabajo que te comentaba, museos administrados por una sola persona. O sea, uno Mm. solo es el administrador, uno solo es el que barre, uno solo es el que cuida, sino que no se roben las piezas, uno solo es el que ve el catálogo, entonces es algo increíble. Pero, como tú dices, a veces es necesario colocarlo, ponerle la balanza y tomar la iniciativa. Ya si no es con auspicio, ya de manera privada y generando esa sinergia, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por el resultado. Y me comentabas también que estás trabajando la publicación ya de tu poemario, de caligramas. A ver, Caligramos también es otra historia, ¿no? Sí. Es una historia totalmente distinta porque sí sale una publicación muy pequeña, muy breve de un adelanto que yo di, pero en realidad no era toda la cantidad de caligramas que yo tenía dibujado. ¿Por qué termina siendo importante? Porque el poemario que tú citas al inicio, Liturgia para un poeta, es un poemario que sale a raíz de la muerte de mi papá. Es un poemario que jamás se presentó. Yo no hice ningún tipo de presentación con el poemario porque es muy común que cuando alguien fallece regalen, ¿no? Un recuerdo. Como recuerdos, esas cosas. Sí. Bueno, yo en ese caso no di recuerdos, yo lo que di fue el libro, ¿no? Que en realidad tiene toda una estructura bíblica, porque va desde salmos, evangelios y todo, ¿no? Y marcó mucho porque termina siendo pues un poemario muy directo con mi padre. Pero bueno, después de eso no me animé a completar los demás trabajos en sí, sobre todo estos caligramas que, que juntan dos cosas muy particulares mías, ¿no? La poesía y la pintura, dos cosas. Y para mí ha sido un esfuerzo titánico porque tenía en realidad varios caligramas, eran más de 30 y hacer una selección de 25 que van a salir publicados lleva también a cuestionarte y a preguntar si esto va a funcionar, ¿no? Ya de ahí observando, conversando con gente muy próxima, también que le agrada mucho la poesía, les ha gustado la idea porque va a ser como un libro objeto. ¿Y qué más? El bicentenario de nuestro país para que salgan estas famosas líneas de Nazca con esta estructura del caligrama, ¿no? De imagen y poesía. O por ahí un amigo mío que hace la presentación hablaba un poco de esa relación, de lo antiguo, ¿no? Si dentro de esta sociedad tan tradicional siempre se trató de explicar la cotidianidad a través de la imagen y que la imagen siempre ha sido considerada un tipo de poesía, ¿qué más? Aprovecharla ahora para poderla presentar. Sí, hoy día entrego el poemario a mi editor, espero que vaya bien, espero que sea de su agrado y ya, esperar en diciembre para que salga antes de que acabe el año. Y ya haremos también la presentación correspondiente, nos podremos juntar, creo, ahí para vernos aunque sea un momentito. Diciembre es una muy Y buena época sí, para uh-huh, aprovechar los reencuentros, ¿no? Creo que hay en diciembre un presupuesto aparte para los reencuentros. sí, pues hay que aprovechar esos reencuentros también que vienen con la Navidad. Que ya son, y ahora sí ameritan, ¿no? Entonces, que estaba comentando que no soy de mucho de salir, le he usado como coartada,
a la pandemia, pero creo que ya me pican los pies y me pica el corazón también. Entonces, cuando hablamos de que nos pican los pies y nos pica el corazón, yo veo a muchos compatriotas tuyos, porque esa es la palabra que utilizan, ¿no? De Arequipa, Ujú. para irse a Arequipa, estar allí una temporada, aunque sea una semanita, 15 días. Incluso son de, como tú me has dicho varias veces, ¿no? Yo estuve a punto de viajar a Arequipa antes de la pandemia por tu misma recomendación, ¿no? Entonces, algunas personas me hablan de diferentes cosas. Por ejemplo, me hablan del clima, o me hablan de la gente, o me hablan de la comida, pero pareciera que en realidad fuese una conjugación de todos los elementos, ¿no? Es como si fuese otro país, otra realidad, otra mentalidad, otra forma de ser. Me acuerdo cuando estaba viendo las noticias acerca del comportamiento de la gente durante la cuarentena y vi un noticiero que mostraba que los arequipeños eran uno de los más ordenados a la hora de cuidarse, de ver los protocolos y todo lo demás. ¿Cuál crees que es el ingrediente más importante, o los ingredientes más importantes en Arequipa? Preguntas a una persona totalmente regionalista y lo sabes, ¿no? Porque yo, 15 de agosto, yo entraba con la bandera de Arequipa a la oficina, ¿no? Y si no me saludaban, yo me sentía un poco triste ahí, porque ese día de Arequipa, o sea, todo el mundo tenía que saludar. Eh, Son varias cosas. Yo amo a mi ciudad, la adoro a mi ciudad, primero porque es una ciudad tan llena de misticismo, ¿no? Creo que la arquitectura de Arequipa se presta mucho para la producción artística. Arequipa en sí está llena de pintores, de poetas, una gran cantidad de poetas, de artistas plásticos, y jala mucho este tipo de creación porque creo que el mismo paisaje termina siendo una influencia muy bonita y muy interesante. Además porque hay espacios de cultura también siempre presentes, ¿no? Sobre todo en el centro de la ciudad. Las casonas son una muestra de ello, ¿no? Hay exposiciones de pintura y entonces el acceso termina siendo para todos. Presentaciones, antes de la pandemia, las presentaciones de libros, publicaciones, sobre todo en el ámbito universitario, es muy diferente a lo que se trabaja aquí, ¿no? Quizá lo más próximo que yo tenía en comparación ha sido católica y en un caso el ciclo pasado que trabajé en San Marcos, ¿no? Es muy diferente el ritmo que se tiene o que se maneja en relación a la producción literaria o artística. En Arequipa es continuo, entonces es muy común, por ejemplo, que alumnos que ingresen a la carrera de literatura o ingresen a la carrera de filosofía trabajen estas ideas del pasquín o de la pequeña revista, ¿no? Uh -huh. Y que siempre haya una constante publicación porque se van gestando como especies de conjuntos o agrupaciones, o por lo menos eso sucedía cuando yo estudiaba, ¿no? Cuando yo estudiaba había ese trabajo de equipos de grupo, había círculos de estudios de filosofía, había agrupaciones de literatura que sacaban sus revistas, y eso también fue un incentivo a que yo pueda publicar la revista Leo, que nosotros no éramos un grupo, no éramos un conjunto, una agrupación. Lo que hicimos fue ubicar a todos esos grupos pequeñitos que te cuento de filosofía, de pintura y de literatura para sacar una revista que tenga todos esos tres ingredientes, ¿no? Pintura, poesía y filosofía. Y eso es lo que vas a encontrar siempre en Arequipa en el plano cultural y artístico, porque siempre va a haber ese elemento y esa funcionalidad que tiene de manera muy particular, pienso, la influencia muy propia de nuestro paisaje y de nuestra arquitectura. Se presta. Por ejemplo, la acuarela arequipeña, que es tan preciosa, y que yo, por más que he tratado de pintar aquí acuarela, no me sale igual, y eso es por la proyección de la luz. Entonces, en Arequipa la luz es sumamente diferente y las acuarelas pues salen de una forma muy particular. En Lima nunca he podido pintar de esa manera, de esa forma. Entonces, desde la luz, desde esas dimensiones, es muy distinto.
Ahora, por el otro lado, la gente, la comida, la amabilidad, la proximidad también es algo muy característico en Arequipa, ¿no? Eh, yo qué podría decirte, ¿no? En Arequipa está toda la gente que amo. Eh, y creo que tiene que ver mucho con ello, con el carisma que tiene el arequipeño y también con esta parte frontal que Ujú. muchos nos reclaman a veces, ¿no? Pero ¿por qué son así? ¿Por qué son tan tercos? ¿Por qué son tan engreídos? ¿O por qué son tan soberbios? Sí, puede ser que lo seamos, pero yo ahí aclararía, ¿no? La idea es porque quizás nos gusta que las cosas funcionen bien y salgan bien, ¿no? Y creo que el arequipeño es una persona que se esfuerza mucho y entonces, y tiene una particularidad de ir adelante para poder conseguir los objetivos. Yo por eso te decía, no sé si tu test tenía que ver al inicio con esa mirada hacia adentro, porque antes yo pensaba que era una cuestión geográfica, porque la gran mayoría de arequipeños Incluso solemos ser yo, así. tú lo has visto en los otros casos Claro. también, ¿no? O sea, Ajá. pasando por el premio Nobel, ¿no? En cualquier momento siempre así, siempre ha dicho lo que ha pensado y lo ha dicho de frente, ¿no? Es más, o sea, tú le das cuerda y él continúa, ¿no? Continúa hablando. Entonces, tienen ese ingrediente de gozar y disfrutar de lo que les gusta y hacerlo patente, ¿no? Hacerlo expreso ante los demás. No, no creo que todos los arequipeños sean NTJ, ¿no? Pero sí, de repente, el desarrollo, o sea, la vida allí te va a contribuir o digamos, a mejorar ese componente. Algunas personas piensan que la personalidad es algo que se forma a lo largo del tiempo, y otros sugieren que sí es cierto que se forma, pero también tú tienes un paquete, por así decirlo, ¿no? Entonces, para decírtelo de una manera un poco avalando esa otra postura, yo siempre he tenido problemas con los objetos físicos. Como no soy muy sensorial o no soy muy kinésico, entonces, como te comenté, se me han derramado cosas, se me han caído cosas, o yo mismo me he tropezado, ¿no? Donde no tenía que tropezarme, no hay forma de que me tropiece, pero igual me tropiezo. Entonces, y en compensación o en contraprestación, este, tengo lo que llaman una intuición introvertida muy desarrollada. Entonces leo cosas o veo cosas en la gente que no parece, que me desconcierta que los demás no se den cuenta, ¿no? Pero son cualidades que tú tienes, ¿no? La E es de extroversión, la N es de intuición, lo cual también es importante. La, la T eh, tiene que ver con el pensamiento, el raciocinio, y la J con el juicio, ¿no? De hecho, tú te diferencias de mi esposa solamente por la primera letra, ¿no? Ahora, ¿quién es ella? Es una persona también que le gusta hacer bien las cosas, que no soporta que las cosas queden a medias, que le gusta que los procesos sean ordenados, pero que no lo hace tan expreso o tan directo o tan frontal como en otros casos. O sea, muchas veces ella opta por no decirlo, quizás al principio, pero sí decirlo cuando ya la gente se puso en evidencia de que, ay, queremos esto, esto y esto ya. Y entonces empieza a decir, ya, y esto de acá cómo se hace, y esto de acá cómo se hace, y esto de acá cómo conecta, y esto de acá no tiene relación con lo otro. Y luego ya otra vez. Entonces termina, digamos, su intervención y ella dice, bueno, ya cumplí con avisarles. Ya cumplí con avisarles. Entonces, este, la particularidad es que mucha gente piensa que el extrovertido es la persona que siempre está, digamos, hablando o está en el centro del escenario o siempre está protagonizando. Y el introvertido es quien más bien prefiere estar un poco más aislado. Pero parece que tiene que ver más bien con una suerte de facilidad o dificultad para iniciar una conversación. Por eso algunas personas, mis alumnos, ¿no? Me dicen, profe, ¿usted es introvertido de verdad? O yo les digo, ¿no? Yo soy introvertido. Y les digo, sí, yo soy introvertido, pero es mi trabajo, hablar. ¿No? Entonces,
Y aparte que ustedes vienen aquí y lo primero que esperan es saber qué nos va a contar, ¿no? Qué nos va a decir o qué va a plantear, ¿no? Entonces, pero de que me cuesta, me cuesta. O no es tan natural, no es tan, digamos, marcado, ¿no? Entonces, claro, pero es importante que para un perfil como el tuyo, que desarrollas proyectos y que quieres trabajar con gente que aporte, que haga cosas valiosas, y tú misma, ¿no? Yo te veo a ti disfrutando de proyectos de otras personas también y dices, oye, qué bacán, qué envidia sana que tengo, porque mira, qué bonito le ha salido, ¿no? Si no tienes ese ingrediente de extroversión, es difícil ejecutarlo, porque eso significa que tienes que convocar gente, que tienes que llamarlos o que tienes que escribirles, que tienes que proponerles, ¿no? Y eso, en ese sentido, la extroversión es una herramienta muy, muy importante. Y enhorabuena por ello, porque veo que la cuarentena te ha sentado estupendamente. La pandemia, ¿no? En general te ha sentado estupendamente, a pesar de todo lo extraño que parece, Anita. Estoy muy orgulloso de ti. De repente quieras compartirnos algo más. No, ya, no, realmente te escucho y tienes mucha razón en ese sentido, ¿no? Primero porque compartimos algo interesante contigo, que es la educación. ¿No? Claro, es terrible para quizá aquellos que nos escuchen y no puedan saber el trabajo que amerita poder formar o enseñar. Y claro, y tenemos que ser extrovertidos sí o sí, porque no podemos ser pues el profesor clonazepam o diazepam, o sea, no sale. Mm. Más con la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Estamos hablando de 70 alumnos por aula, y no solamente manejamos un bloque, manejamos 8 bloques en la universidad. Y amerita mucho esfuerzo de nosotros. Yo, no sé, creo que siempre he pensado que hay una fuerza demoníaca ahí, aquella persona que se levanta a 5 de la mañana silbando y se sale a correr. A mí me cuesta levantarme, me cuesta muchísimo, sé cómo me arrastro y llego a la ducha, ¿no? Luego voy a preparar el café. Y de ahí recién me engancho y ya hago la clase, y tenemos que hacer la clase lo más dinámica que podemos. Y yo valoro mucho eso, porque quizá los que nos están escuchando no saben lo importante que termina siendo Mauro en la educación, sobre todo donde trabajamos, ¿no? Porque es uno de los profesores más rankeados, ¿no? Más simpáticos y más carismáticos que hay en la universidad, y que lo quieren mucho. Y yo reconozco eso en ti porque es importante llevarse bien con el estudiante. Creo que el profesor va perdiendo esa perspectiva, ¿no? Y ya cuando realmente no tienes enganche o esas ganas de enseñar, debería estar buscando hacer otra cosa y no estar delante de un salón de clase, ¿no? Mm. Creo que eso es muy valioso en ti, porque creo que nos impulsas a tus demás compañeros como siempre ha sido, ¿no? Nosotros hemos sido un equipo, cuando estábamos antes en estudios generales, muy particular, porque siempre nos hemos llevado bien casi todos, y creo que nos ha alegrado mucho la idea de tener profesores que hayan generado un buen impacto en el estudiante, porque eso termina siendo un modelo para mejorar. Contigo pasa eso, ¿no? Yo veo que siempre has sido un profesor que lo entrega a todo, ¿no? No eres un profesor que trabaja con la agroindustria de la educación, sino que tienes esa proyección, que trabajas con el bonsai, ¿no? Yo creo que para Mauro el alumno es un bonsai. Mauro va moldeando y va entregando esa calidad de estudiantes, y que se ve reflejado muchas veces en los mensajes que te mandan, que te envían, y que es gratificante. Creo que si nos pasa eso en clase, es realmente formidable y hermoso, ¿no? Por ejemplo, yo en el proyecto que llevaba, que justo hablas que es de SEQUES, que trabajaba también con alumnos del programa Beca 18, el terminar la clase y que ellos te digan, te agradezcan por una sesión de clase, pero no que te digan profesora, sino que te digan amauta, el asunto ya cambió totalmente, ¿no? Entonces, termina siendo para nosotros gratificante todo ello, ¿no? Porque creo que la labor del profesor es un reconocimiento a largo plazo. Creo que los que somos profesores no estamos ahí por una cuestión económica, porque ya sabemos que en nuestro país el asunto no va bien con los docentes. No, económicamente no hay ninguna buena retribución ahí. Creo que estamos parados ahí porque nos gusta, porque levantarte 7 de la mañana
y estar sentada hasta la 1 de la tarde y luego quizás hasta las 5 de la tarde, y a eso le sumamos una serie de trabajo adicional, es porque realmente hay una pasión. Y eso es, creo, lo que mueve o va a cambiar nuestro país mientras exista esa calidad de docentes que, por ejemplo, veo en ti y que compartimos quizá muchas veces cuando las cosas no salen bien. Quizá nos llevamos bien por ello, porque yo recuerdo mucho una reunión que tuvimos donde se había planteado la alternativa de quitar la parte de poesía del curso de lenguaje, ¿no? Y creo que ahí a los dos se nos incendió los ojos y era una cosa que no podía, o sea, yo no podía concebir porque siento que con la poesía podemos volver al estudiante un poco más humano, más cercano, más próximo. Podemos tocar temas que son tan actuales y no entendíamos y no comprendíamos cómo se quería quitar la parte que realmente le da vida a un curso de lenguaje, ¿no? Creo que ahí yo sentí tu pasión, yo compartí esa pasión y creo que sí nos pusimos fuertes para que esto continúe, ¿no? Y eso yo aplaudo, ¿no? Aplaudo sobre todo porque en ese momento tenías la coordinación del curso y te pusiste fuerte. Y eso es lo que hacemos realmente con una persona que le gusta y le agrada, ¿no? Por eso al inicio yo decía, creo que hemos encontrado Ítaca, ¿no? Ítaca termina siendo este salón de clase, ¿no? Ítaca es quizá cuando nos emocionamos, creamos, producimos y salimos con una sonrisa después de haber enseñado al estudiante lo que tenemos. Nos sentimos bien pagados cuando al alumno se le iluminan los ojos y reconoce algo o entiende algo que antes él desconocía totalmente. Eso ahí hay una valoración de promedio, Mauro, y sí, pues es lo que hacemos, es donde estamos metidos y es lo que yo valoro mucho en tu empeño, en tu esfuerzo de cambiar o aportar, ¿no? En la educación que en nuestro país anda un poco complicada, ¿no? Un poco complicada. Pero mientras existan este tipo de profesores, creo que va a mejorar bastante, ¿no? Tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Anita, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un orgullo poder haberte hecho esta entrevista. Yo realmente me siento más que halagado, ¿no? También me siento, bueno, creo que me has hecho el día y la semana. Y gracias, gracias a ti por tu gentileza. No, me honra mucho haberte podido entrevistar, ver tus proyectos, ver que estás en Ítaca, que estás feliz y que sigues avanzando dentro de todas las condiciones, dificultades, no gracias a, sino muchas veces a pesar de las cosas que pasan. Y bueno, sigue así adelante. Eres un gran ejemplo a seguir. Yo te agradezco muchísimo y bueno, un gran abrazo para ti y para todos. Claudito, igual, un gran abrazo. Nos estamos viendo. Cuídate mucho.